Vamos a invitar a los panelistas que hablarán de ajustes y perspectivas de la integración latinoamericana. Ellos son el profesor José Briceño Ruiz de la Universidad Cooperativa de Colombia, la profesora Ana Ayuso, el profesor Detlef Nolte, el profesor Andrés Servín y el profesor Alberto Rocha. Por favor, acérquense al escenario. Hola, hola, hola. Hola, sí, hola. Hola, hola, hola. Hola, sí, 1, 2. Vamos a seguir el orden. Escucharemos ahora una pequeña intervención del moderador José Briceño Ruiz. Muchas gracias y buen día para todos. Vamos entonces a continuar con nuestro congreso. Vamos a hacer nuestra segunda mesa redonda. Esta mesa redonda complementa la mesa redonda anterior. En esta mesa redonda vamos a tratar los ajustes y las perspectivas de la integración latinoamericana. Y para ello también tenemos un panel de lujo, en el cual se van a tratar temas que son, digamos, centrales en la agenda actual, esta agenda cambiante que tiene la integración latinoamericana en los últimos años. Un primer trabajo es del doctor Ana Ayuso, que me acompaña acá a mi izquierda, que va a tratar un tema interesante, crucial para América Latina, como son sus relaciones externas, sus relaciones interregionales, que durante algún tiempo estuvieron un poco detenidas o paralizadas, pero que, como sabemos, en el caso del Mercosur han sufrido un impulso importante con el relanzamiento del acuerdo bilateral de asociación estratégica y que también en la Alianza del Pacífico ha tenido un impulso interesante con la firma de un acuerdo de libre comercio con los llamados miembros asociados de la Alianza. En una segunda presentación, el profesor Detlef Nolte nos va a dar una visión general. Todos estamos un poco a la expectativa de cómo va a ser esa visión sobre el pasado, y el pasado un poco lo conocemos todos, y quizás no es sorpresa mucho para nosotros, pero sobre todo sobre el futuro de la integración. Ahí tengo gran expectativa de escucharlo, profesor, a ver cómo vislumbra, cómo desde Alemania se vislumbra el futuro de la integración latinoamericana. Luego viene Andrés Servín. Si hay una persona que estudie integración y conozca la relación entre sociedad civil e integración, yo creo que pocos como Andrés Servín. Andrés Servín tiene muchísimos años trabajando el tema, y ese es el elemento político de la integración, la participación política en la integración. ¿Cuáles son los actores? Sigue la integración siendo básicamente un proceso interestatal o intergubernamental, o la sociedad tiene un papel importante. ¿Cómo se ha visto esto en los años últimos y qué perspectivas hay para el futuro? Y cierra Alberto Rocha, uno de los padres de esta idea del Gridale, uno junto con el doctor Edgar Vieira, uno de los que impuso originalmente esta idea de crear el Gridale, que viene también con un tema polémico, porque estamos hablando hay una literatura reciente sobre una transición, un ciclo nuevo en la integración en América Latina, y siempre estas discusiones sobre ciclos y transiciones en América Latina se asocian al modelo. ¿Qué tipo de integración quiere hacer la región? ¿Una integración simplemente económica o una integración con objetivos políticos? Y cuando se habla de integración con objetivos políticos, esa idea de autonomía siempre ha estado allí presente en América Latina, y el profesor Rocha va un poco a trabajar en esa dirección su presentación. Entonces se trata realmente de un panel de lujo, de un panel sobre el cual tenemos enormes expectativas y que pues escucharemos con el mayor interés. Vamos entonces a comenzar con la ponencia El interregionalismo complejo y la gobernanza global, de la profesora Ana Ayuso de la Fundación CIDOF de España. Sí, hola, buenos días. Bueno, pues efectivamente voy a hacer una ponencia sobre el interregionalismo. Es un trabajo en curso, no está acabado, la ponencia es realmente un inicio de
y que además está basado en proyectos o en trabajos anteriores, algunos de los cuales he hecho con gente que está aquí en la sala, por ejemplo con Gianluca Gardini, que hicimos un trabajo para un proyecto europeo, ¿no? Que una parte era sobre regionalismo e interregionalismo en el Atlántico, también con Sergio Caballero, con el que hicimos un libro que está en la colección del CP, que presentará después y que también habla sobre interregionalismo y globalización, y finalmente un proyecto que estamos con Andrés Servin y Detlef Nolte, en el que estamos también analizando las relaciones Europa-América Latina para la Fundación EULAC, o sea que es un trabajo que se inspira en trabajos anteriores y que, como decía, está en curso, y lo que más bien voy a exponer son unas cuestiones más de concepto, y finalmente acabar con unas preguntas, que es el trabajo en curso en realidad, que quiero hacer más adelante como una manera más analítica y empírica. Bueno, voy a ver cómo funciona esto. Esto así, ¿no? Sí. A ver, es para acá. ¿Para dónde? Así. A ver, es que me parece que se me salta más de uno. Bueno, parece que la portada no sale, pero es igual, me da igual. Empezamos así. Inicialmente sería, bueno, ¿cuál es la relación entre regionalismo y globalización? ¿No? Eso es algo que ya se ha hablado antes. No me voy a extender mucho en esto porque creo que otros ponentes anteriores ya lo han hecho y no quiero alargarme. Pero sí es evidente que partimos del hecho de que hay un incremento de las relaciones interregionales y que eso implica necesariamente que hay más heterogeneidad porque se adapta a las circunstancias que se dan en otras regiones, y que por lo tanto no podemos hablar de un solo modelo de regionalismo, y que con eso afecta a la globalización. Y ese regionalismo es de alguna manera también una manera de insertarse en la globalización, no siempre de manera homogénea, porque hay estrategias diferentes, y por eso hay regionalismos que representan diferentes estrategias de integración. La cuestión, y ahí estaba un poco el título, es si esos regionalismos suponen un fraccionamiento, como estaba diciendo Félix Peña antes, del sistema global, o si por el contrario pueden contribuir mediante el establecimiento de mecanismos de gobernanza regional, que decía Nolte, también lo ha trabajado, si eso puede contribuir al revés, ¿no? A intentar apuntar al menos unos principios o avanzar en unas agendas que permita que la fragmentación no sea tan grave, ¿no? O sea, que de alguna manera se vaya buscando mecanismos de convergencia más allá del regionalismo, o sea, en ese contacto en esa intersección, ¿no? Entonces pasamos de regionalismo y globalización a regionalismo e interregionalismo. Como decía, estaba dicho anteriormente, partimos de que el regionalismo es una forma de insertarse en la globalización, que puede ser diferente del regionalismo abierto, que es regionalismo de insertarse liberalizando, hay regionalismo más cerrado, que es proteccionista, que trata de defenderse de la globalización mediante un regionalismo más defensivo. En todo caso, la integración regional que decía Andrés Malamud ya no es un paradigma del regionalismo único, es uno más de los modelos de regionalismo, y la Unión Europea, más que modelo, ha pasado a ser más bien una excepción, es decir, es un tipo de integración regional que de momento no se está estableciendo en otras áreas geográficas. Por lo tanto, eso implica, y eso ya se ha dicho antes, que el interregionalismo, al ser regionalismos más diversos, es un interregionalismo más asimétrico. Y entonces pasaría ya a las características, a la conceptualización del interregionalismo. Ese es el trabajo que hicimos con Gianluca, basándonos en las categorías de Hangui, donde él intentaba, digamos, traducir el interregionalismo muy basado en la experiencia europea, eso todo hay que decirlo, en tres categorías básicas, que sería el regionalismo puro, que sería de región a región, de organismo regional a organismo regional, los acuerdos regionales, que significa entre grupos de estados que actúan mediante esquemas interregionales, pero en que cada estado mantiene sus competencias, no hay una relación directa grupo a grupo. Y luego estaría el interregionalismo híbrido, que sería relaciones de instituciones regionales, en este caso la Unión Europea básicamente, con estados individuales. Bien, estas
Estos tipos de interregionalismo se basarían, y ahí estaríamos ya con el trabajo que hacemos con Sergio, responderían a 3 diferentes estrategias, también muy basadas en las estrategias de cómo Europa se ha ido adaptando a esos cambios en el regionalismo global. Es decir, el interregionalismo puro sería esa forma de impulsar de alguna manera el modelo regionalista europeo en la medida de lo posible, sin ser una copia, pero siguiendo, digamos, intentando impulsar una cosa menos asimétrica. El transregionalismo sería la respuesta más a intentar esa inserción en la globalización, ¿no? De una manera sin esquemas tan rígidos, sino tratar de gestionar este incremento de esas alianzas, digamos, más asimétricas. Y el interregionalismo híbrido sería la manera de tratar, ¿no?, con socios estratégicos en una determinada región, pero que no necesariamente es contrapuesto unos a otros, sino que son estrategias complementarias, ¿no?, mediante las cuales la Unión Europea trata de adaptarse a lo que se da en otras regiones. Bueno, entonces nos encontramos con nuevas realidades que son difíciles de caracterizar y que varios autores han ido tratando de dar diferentes nombres, ¿no? Interregionalismo complejo también es un concepto que viene un poco de la experiencia europea, en la cual es la manera que tiene la Unión Europea de dar respuesta a esos diferentes regionalismos, buscando instrumentos diferentes con cada uno de ellos. El regionalismo multinivel tendría que ver con la incorporación de otros actores, entonces ahí estaría la sociedad civil, otro tipo de actores que no son los gobiernos, ¿no?, y las instituciones regionales. Y el interregionalismo multidimensional haría la alusión a la idea de que es necesario mecanismos para coordinar diferentes agendas, ¿no?, que dispersas pero que están interrelacionadas entre sí. No son tampoco categorías contrapuestas, a mí me gustan mucho las tipificaciones, ya lo saben algunos de aquí, pero creo que sí que son maneras de ver una realidad que en todo caso es múltiple y compleja. Entonces pasamos ya al interregionalismo Unión Europea-América Latina, ya he dicho que son organismos de diferente naturaleza y que tienen objetivos superpuestos, lo cual hace que tengamos múltiples relaciones con actores que están en diferentes organismos o mecanismos de cooperación regional. Entonces, tenemos que esas diferentes hacen que la Unión Europea no pueda tener una relación homogénea con toda la región, sino que la tiene que adaptar a esas múltiples membresías, pero con un paraguas que es la CELAC. Pero la CELAC es un interlocutor político, pero con el cual no se puede llegar a acuerdos realmente vinculantes, ni no tiene un margen económico. 8 minutos. Vale. Entonces eso implica que se han establecido diferentes instrumentos para esos diferentes procesos regionalistas. Y esos instrumentos son diferentes en los 3 pilares de la relación tradicionales de la Unión Europea con América Latina: las relaciones político-diplomáticas, las económicas comerciales, que tienen evidentemente un componente que implica más necesidades de competencias específicas. La política permite mecanismos menos institucionalizados, pero las relaciones económicas comerciales sí necesitan de acuerdos. Y la cooperación para el desarrollo, que también se está modificando de una relación más unidireccional, norte-sur, a una más plural, en el que se incorporan otros actores. Bien, entonces este interregionalismo multinivel asimétrico de la Unión Europea-América Latina implica que se tienen que adaptar los instrumentos a los objetivos y no los objetivos a los instrumentos, que es lo que estamos haciendo muchas veces. Los objetivos tienen que estar por delante de los instrumentos y que por lo tanto estos tienen que acomodarse también a los diversos modelos o ciclos de regionalismo que se dan, sobre todo en América Latina. No digo que en Europa no hayan cambiado, ¿no?, pero donde se dan más ciclos y más cambios es en América Latina. Y también implica incorporar esos diversos grados de desarrollo, lo cual implica un tratamiento de las asimetrías no solamente al interior de los mecanismos, sino también en las relaciones interregionales. Y incorporar lo de los actores, ya lo explicará Andrés un poquito más. Y
Y ya, bueno, pues entonces la pregunta sobre la que quiero basar basándome en estas premisas, la investigación y que no está desarrollada, pero que quiero centrar en dos temas, es esa. ¿Contribuye este interregionalismo a generar procesos de convergencia normativa en diferentes aspectos o al revés? Lo que hacen es crear órdenes regionales que fracturan el orden global. Esto iría un poco en la línea que estaba explicando Félix Piña. ¿Hasta qué punto pueden ser mecanismos que contribuyan a fortalecer la gobernanza global o al revés, que signifique una fragmentación y genere aún más asimetrías? Bueno, y aquí simplemente apuntar a dos temas. Uno sería el de la asociación económica, no me voy a entretener porque lo ha explicado mucho mejor Félix Peña, es decir, en qué medida estos TLCs, estos acuerdos de asociación, están contribuyendo a fortalecer la OMC o al revés, ¿no? a debilitarla. Y entonces ahí yo me centraría un poco más en los temas de tema de convergencia reguladora, creo que es un tema fundamental, no tanto en el tema de la liberalización, que creo que es menos, sí que está el tema de la no discriminación, pero que en estos momentos yo creo que es menos importante que el tema de la regulación, eso lo podemos discutir. Y el otro tema que en cambio sí veo, ese sería el caso más conflictivo, y el cambio en el caso donde sí veo una relación positiva entre regionalismo y globalización es en el caso de la Agenda 2030, donde sí se pueden generar una agenda compartida que implique que esos compromisos globales y esos compromisos regionales que se han montado, sean tanto en América Latina a través del Foro de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y el nuevo consenso sobre el desarrollo de la Unión Europea, ahí sí se pueden establecer mecanismos que sean, digamos, convergentes y que apoyen la agenda de desarrollo global, ¿no? de los ODS. Y lo dejo aquí. Agradecemos a la profesora Ayuso. Ahora continuamos con la ponencia Pasado, Presente y Futuro del Regionalismo Latinoamericano. Lo bueno, lo malo, lo feo y lo necesario. Por el profesor Detlef Nolte del German Institute of Global and Area Studies de Alemania. Muchas gracias, primero por invitarme a la Universidad Cooperativa y especialmente a Edgar. Es un gran evento, una oportunidad de conversar con muchos colegas y amigos sobre temas muy importantes. En el pasado siempre fue un poco complicado para un europeo de hablar en América Latina sobre los problemas y desafíos del regionalismo. Ahora, después de la crisis del euro, del Brexit y también la crisis actual de los movimientos migratorios, creo que es mucho más fácil de entrar en un intercambio de las experiencias y los desafíos. Como ya fue mencionado, he cambiado un poco el título de mi presentación. Ahora es Lo bueno, lo malo, lo feo, lo necesario. Tal vez ustedes conocen esa famosa película de Sergio Leone. Lo necesario es la parte nueva de mi lado. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, lo bueno del regionalismo para mí son los factores que le han dado continuidad en el tiempo, así como sus avances. Lo malo son las limitaciones estructurales, o también se pueden denominar las fisuras del regionalismo en América Latina. Lo feo son los desafíos y conflictos especialmente de tipo coyuntural, la crisis actual de UNASUR. Y lo necesario, la parte nueva de la película, son algunas reflexiones sobre los pasos y las estrategias que tal vez se debería tomar para reflotar el regionalismo latinoamericano. Voy a empezar con lo bueno. Bueno, por un lado, eso sabemos, la América Latina en comparación con otras regiones es una región pacífica, relativamente es más fácil encontrar, crear organizaciones regionales, la tradición del respeto al derecho internacional, etc. Además, hay una larga tradición de proyectos regionales
donde hay mucha literatura, ya comenzando con el periodo de la independencia, y también existe una comunidad epistemológica en América Latina que por un lado ha analizado los procesos de integración, pero también seguramente ha participado en el debate sobre el futuro del regionalismo. Fue importante para empujar gente como Félix Peña o Andrés Servín, no solamente fue en el lado de analizar, sino también actores en el mismo. Bueno, además hay una continuidad de proyectos regionales en los últimos 60 años, eso hay que subrayar. Y también creo que es muy importante ahora, que existe también una experiencia con crisis de organizaciones regionales en Centroamérica, la comunidad andina, y también cómo va más allá de las crisis. Y además hay que decir que después de 2000 hubo muchos proyectos regionales nuevos. Creo que América Latina es la región del mundo donde se han creado más organizaciones regionales en ese tiempo, y algunas organizaciones con algunos aspectos bien innovadores como UNASUR o también la Alianza del Pacífico. Y además que es importante que los proyectos regionales no ocupen muchas áreas de políticas públicas, no solamente el comercio. Bueno, y también que subrayar que los avances que actualmente ya entre 85 y 90% del comercio interregional se lleva a cabo con términos preferenciales, y existen tal vez, son algunas ideas por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, pero también de la CEPAL, la idea de crear en base de eso una área de libre comercio Latinoamérica del Caribe. Y lo es muy importante, ya fue mencionado por Edgar, todavía existe un apoyo muy fuerte en la ciudadanía a los procesos de integración. Eso demuestran las encuestas del Latinobarómetro y de Intal. Y además también hay un apoyo externo a los procesos de cooperación. Por un lado, la Unión Europea siempre ha apoyado los procesos de integración, pero ahora si vemos el Fórum China, CELAC, también por parte de China existe un cierto interés de interactuar con América Latina, no solo uno para uno, solo en el grupo. Bueno, ahora lamentablemente voy a presentar más aspectos malos que positivos. Bueno, lo malo, esas son en mi opinión las limitaciones del regionalismo latinoamericano. Por un lado, eso ya fue mencionado, es una región fragmentada, hay diferentes tipos de integración regional, subregional, es América Latina, es Sudamérica, o es una integración más bien continental, como con la idea del ALCA. Y existe el desafío de manejar la interacción de esas diversas organizaciones regionales, eso se llama en inglés el overlapping, o eso proponen diferentes organizaciones. Hay una muy baja regionalización económica, el comercio interregional es un menos que 20%, si eso comparamos con otras regiones del mundo, es una base muy débil para avanzar en lo económico. Además, aún más allá tenemos una fragmentación de los acuerdos preferenciales que a veces son difíciles de armonizar. Y además la gran expectativa del regionalismo abierto, que se va a aumentar la competitividad de las empresas locales y sus exportaciones al mercado global, no se han realizado. Ahora tenemos una predominancia del sector primario, otra vez en las exportaciones, que lo hace difícil la integración porque no se exportan productos primarios entre los países latinoamericanos. Y como resultado, los vínculos extrarregionales son mucho más fuertes que los lazos económicos intrarregionales, en contraste con la Unión Europea, donde 60% del comercio es intrarregional. Y además, lamentablemente, hay cálculos del Banco Interamericano y también de la CEPAL, también con un escenario muy optimista. El margen para aumentar el comercio intrarregional es bastante limitado. Entonces, América Latina en general es una región muy porosa, abierta de influencias de afuera, Estados Unidos, una larga tradición, y ahora China también. La influencia de China tiene sus aspectos ambivalentes. Bueno, además, eso ya fue mencionado, el tema de la soberanía. Creo Andrés Servín una vez ha hablado de una obsesión con la soberanía, eso complica también procesos de cooperación. Domina un concepto de integración de los estados, no de la sociedad civil. Existe una resistencia muy fuerte en la región en relación a una integración más profunda con instituciones regionales fuertes.
es, como ha trabajado mucho Andrés Malamud, un regionalismo intergubernamental e interpresidencial que en buenos tiempos puede ayudar, empujar la integración, pero en malos tiempos, cuando los presidentes tienen conflictos entre sí, como hoy en día, complica los procesos de cooperación regional. Además, en el mundo general tenemos ahora en lo económico una multipolaridad descentrada que en mi opinión es muy adversa a procesos de integración porque crea también incentivos no de cooperar en la misma región, sino de buscar sus contrapartes fuera de la región. Además, eso es un tema muy trabajado también por Andrés Malamud, que fue mencionado también anteriormente. Tenemos, lamentable en América Latina, una tradición del incumplimiento de los objetivos y decisiones pactadas. Además, existe la tendencia de externalizar la solución de controversias y conflictos. Si hay conflictos entre los países, no es la solución no se busca en América Latina, sino en La Haya, en la Corte Interamericana. Y lo mismo pasa con conflictos comerciales, donde normalmente es la Organización Mundial de Comercio que tiene que tomar la decisión. Y hay, en mi opinión, una sobredosis de política simbólica. Uno de esa política simbólica es que existe ahora, creo desde octubre, un edificio del Parlamento de UNASUR, pero ni existe un estatutos ni un plan de elegir diputados. Bueno, ahora viene la parte feo. Bueno, por un lado, en los últimos 5 años ha disminuido el comercio interregional, ha debilitado más la base económica. Además, se puede ver que la desconcentración del poder en el sistema nacional resulta tanto en una mayoría autonomía regional como en una mayoría autonomía nacional. Eso que se puede llamar un poco una paradoja de la autonomía, los mismos factores que pueden facilitar la cooperación para reforzar la autonomía regional, también da más espacio de maniobra a los países mismos. Existe una estructura institucional cada vez más ligera. Si comparamos las organizaciones regionales de los años 90, el Mercosur, con las más recientes, podemos ver que la estructura institucional es mucho más ligera. Como vemos ahora, los conflictos interpresidenciales resaltan el bloqueo, estancamiento de procesos de integración regional. Actualmente no existe un liderazgo para promover proyectos regionales y se han reforzado las tendencias hacia un regionalismo cruzado, cooperar con países fuera de la región, un ejemplo también, o de acuerdos minilaterales donde el TPP-11 es un buen ejemplo. Además, eso ya fue mencionado, tenemos el problema no solamente en Europa, pero también en América Latina, con Donald Trump, que tiene una agenda puramente negativa hacia América Latina. La expectativa al principio fue que tal vez con la elección de Trump eso puede ser un incentivo para una cooperación más estrecha con los países de América Latina, pero lo que hemos visto fue el contrario, que cada país ha tratado de encontrar su arreglo especial con Estados Unidos. Bueno, yo creo también si la guerra comercial, espero que todavía se puede evitar esa entre Estados Unidos, Europa, China o tal vez con el resto del mundo, también va a tener efectos negativos para las economías en América Latina y existe el riesgo que ahora en conflicto global entre China y Estados Unidos puede tener repercusiones, se puede en la región misma. Y finalmente yo pienso sin una solución de la crisis política en Venezuela es poco probable que haya una reactivación de la UNASUR y asimismo la CELAC quedaría bloqueada para muchas decisiones. Bueno, después de esa descripción yo traté de sistematizar un poco las ideas porque lo podemos ver, son las limitaciones estructurales, pero también la posibilidad de la acción de los actores de los gobiernos regionales. Entonces, yo estoy trabajando con dos conceptos, con la regionalidad y la gobernanza regional. Esa regionalidad he tomado de un libro reciente de Brentley Womack sobre Asymmetry in International Politics. Y pienso es muy útil, lo he adaptado un poco para esa presentación, para sistematizar diferentes periodos del regionalismo latinoamericano.
tiene tres categorías. En la categoría de autonomía, eso tiene que ver con la porosidad de la región, si hay mucha o poca injerencia. La definición de la región, si hay organización que dicen quién está adentro o afuera de la región, una cierta exclusividad de la región. Y la tercera dimensión es el liderazgo, si existe un liderazgo no compartido o un liderazgo compartido o no existe un liderazgo. Bueno, sobre el otro, el concepto de la gobernanza, eso voy a hacer muy brevemente, porque sobre eso he escrito, ¿no?, en otras. Bueno, si combinamos las dos categorías, podemos ver que en los 90 tuvimos una regionalidad, si tomamos solamente Sudamérica, muy baja y una gobernanza regional segmentada. Estaba la comunidad andina, el Mercosur, pero no hubo una organización para toda Sudamérica. En los años, la primera década de ese siglo, creo, fue la década de oro del regionalismo latinoamericano. De cierta manera, tuvimos una regionalidad muy alta y una gobernanza cooperativa, y ahora en esa década hemos entrado otra vez una regionalidad muy baja, una alta porosidad, falta de organizaciones regionales, falta de liderazgo, y también ahora con la parálisis de UNASUR vamos a ver de nuevo para Sudamérica una gobernanza regional segmentada. No voy a repetir eso para América Latina. Entonces el desafío para el futuro es, por un lado, aumentar la regionalidad y por el otro lado mejorar la gobernanza regional. Bueno, entonces lo necesario, me quedan 5 minutos, encontré esa cita de un estudio muy reciente del Banco Interamericano que dice: si los gobiernos de la región están realmente comprometidos a fortalecer los fundamentos políticos y económicos en favor de la integración, el tiempo lamentablemente no está a su lado. Y creo que ese autor tiene mucha razón. Bueno, para mí lo necesario, para mí el futuro del regionalismo no es, después del regionalismo post-hegemónico, es algo que yo llamaría el regionalismo pragmático. Por un lado está basado en las organizaciones regionales existentes, no necesitamos nuevas organizaciones, las refuerza y trata de crear vínculos entre ellas. Además, es importante que defina las políticas de integración como políticas de Estado y no tanto como políticas de gobierno. Creo que es un elemento de fuerza de la Alianza del Pacífico. Allá la integración la cooperación es una política de Estado cualquiera. Cuando cambia el presidente, no cambia la política hacia la integración. Es necesario hacer frente hacia la porosidad de la región, reforzando y creando vínculos interregionales. Eso debe decir una mayor regionalización. Pero además reconoce que una política de integración exitosa debe combinar lo político con lo económico y lo comercial. Creo la debilidad del regionalismo abierto, enfocar demasiado lo comercial. Creo la debilidad del regionalismo post-hegemónico va a dejar demasiado al lado el factor de comercio. Entonces, además, debe reconocer que solamente una integración económica necesita una base latinoamericana, tiene que incluir a México como la economía que está más integrada en las cadenas globales de valor, y creo con la política de Trump existe tal vez una posibilidad de un mayor acercamiento entre México y Sudamérica. Y además, creo, no es solamente exclusivo, tiene también aprovechar la posibilidad de interconexión entre diferentes regiones en el marco de un regionalismo cruzado. Es un poco la estrategia de la Alianza del Pacífico. Además, creo, tiene que reconocer que los países de América Latina y el Caribe son muy heterogéneos, y esa heterogeneidad debe reflejarse en la arquitectura regional, en particular en lo referente a las subregiones y la cooperación sectorial. Se puede hablar de un pluralismo regional. Además, está fundamentado que no todos los países de la región tienen que participar en todas y cada una de las iniciativas de regional, porque en ese caso existe el riesgo del denominador común más bajo. Necesita, como ya tiene, una flexibilidad institucional y una geometría variable que le permite tener velocidades diferenciadas, un poco como en Europa. Pero reconoce también, si tenemos una arquitectura regional plural, se necesita de unas organizaciones centrales que vinculen a las otras organizaciones y esquemas de cooperación subregional.
y que reconoce que una organización central solamente puede cumplir con su función cuando existe una convergencia de intereses y valores básicos entre los actores y países miembros. Y reconoce, creo que es muy importante, ante la crisis que enfrenta hoy en día UNASUR y CELAC, reabría el debate, la discusión sobre los principios, el balance entre los principios de no intervención y la defensa de la soberanía, así como la necesidad que haya un consenso sobre las normas básicas entre una comunidad de estados, y creo que es necesario que se debe recrear y generar un consenso sobre cuáles son los valores democráticos de América Latina. Y casi está terminando. Si tomamos una vista un poco más focalizada sobre la institucionalidad del futuro del regionalismo latino, yo pienso, por un lado, hay que tomar en cuenta las limitaciones que están basadas en las historias, experiencias, y parece que hay un consenso hoy bastante amplio respecto a una institucionalidad ligera que no requiere o no quiere instituciones supranacionales, al menos fuertes. Pero también hay que reconocer que una gobernanza regional necesita una base institucional un poco más fuerte como ahora. Entonces hay que encontrar el medio entre una supranacionalidad de tipo europea y lo que tenemos ahora en América Latina, algo en el intermedio, donde sobre lo que hay que reflexionar. Y también lo que me parece muy importante, hay que reconocer que cualquier sistema de gobernanza regional necesita instituciones de arbitraje, inclusive tribunales regionales, porque no se puede hablar de una región, de un regionalismo, si en el caso cuando hay conflictos no se busca la solución en la región, sino en La Haya o en Ginebra. Y últimamente hay que reforzar elementos que han resultado ser exitosos. Yo pienso eso fue la estructura sectoral de UNASUR, o las condiciones que impone la Alianza del Pacífico en materia de afiliación a la organización, que primero hay que cumplir estrictamente con los criterios antes de acceder. Y creo que con eso ya estoy terminando. Muchas gracias. Gracias al profesor Nouti por su intervención y continuamos con la ponencia Integración Regional y Sociedad Civil. Cuando el ausente sigue ausente, por Andrés Servín, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales de Argentina. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas escribiéndolas en las tarjetas que está repartiendo nuestro equipo logístico. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad Cooperativa de Colombia. Y en segundo lugar, un agradecimiento muy especial a Edgar Viera y a José Briceño, porque me persuadieron de retomar un tema que yo ya no trabajo hace varios años y al que no quería volver. Entonces, depositaron su confianza en mí y me obligaron a aceptar el desafío. No sé qué va a salir de la aceptación de ese desafío, pero han surgido cosas interesantes y las voy a compartir con ustedes. Imaginemos que la sociedad civil regional es la lonja finita que está en medio de dos pedazos de pan. Es decir, un sándwich en donde lo más importante es la dinámica que se da a nivel global, internacional, por un lado, y por otro lado la dinámica doméstica. Y a partir de la confluencia de las dos dinámicas es que se construyen los espacios y la posibilidad de una participación ciudadana. La primera parte, la parte de las transformaciones globales, ya se ha hablado abundantemente en el día de hoy, pero yo sí quisiera precisar algunas cosas, por lo menos en los títulos. Estamos viviendo un proceso de transición en el sistema internacional, es un cambio sistémico probablemente, que implica transformaciones en el ámbito de la globalización, que adquiere otros contornos, en el ámbito de la gobernanza global que debería regular esa globalización y no la ha hecho demasiado bien, en el ámbito del multilateralismo que avanzó hasta convertirse en un multilateralismo complejo con la participación de diversos actores y que ahora está en crisis, y en el ámbito de lo que se instituyó durante 70 años y con más fuerza después del fin de la Guerra Fría, el orden liberal
internacional. Y solamente una mención a este último punto porque me parece muy relevante para lo que vamos a ver sobre la participación ciudadana en general. Una de las transformaciones que estamos presenciando es que progresivamente, y hay un gran debate sobre esto, el orden liberal internacional, con una agenda muy definida de temas, y menciono los temas más blandos, como democracia, derechos humanos, desarrollo, agenda social, ese orden liberal internacional está en cuestión. Y no está en cuestión solamente por la aparición de algunos actores decisivos para la configuración de un probable orden iliberal internacional, sino porque el mismo protagonista de ese orden, el actor protagónico y hegemónico durante muchos años, está poniendo en cuestión gran parte de los valores de ese sistema. La mejor prueba de esto es lo que aconteció ayer o antes de ayer con la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, nos encontramos con que la parte arriba del sándwich está pasando por grandes dificultades y eso se refleja muy claramente. Hay una serie de estudios del Instituto de Estudios Sociales de las Naciones Unidas que muestran claramente que en los últimos años la actividad y la participación de las organizaciones no gubernamentales en el sistema multilateral ha ido decreciendo. Por un tema de fatiga, por un tema de desmovilización y por un tema de que no aciertan con, valga la redundancia, los temas de la agenda que deberían promover en los espacios multilaterales. Entonces, a esto se suma una crisis de algunas ONGs que han pasado, como en el caso de Oxfam, por situaciones muy dramáticas que replantean el sentido de las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional. Bueno, si esto nos pasa con la parte de arriba del sándwich, vamos ahora a la parte de abajo del sándwich. Y en la parte de abajo del sándwich, lo que tenemos en el caso de nuestra región es una situación dramática. Yo voy a citarles un párrafo del último estudio de Civicus sobre los espacios de participación cívica en América Latina. Los datos para las Américas muestran que el espacio cívico se estrechó en 21 de los 35 países. Fue obstruido en 9 y fue reprimido en 3. En términos democráticos, ello supone que más de la mitad de la población del continente vive en países con un espacio cívico obstruido o represivo. Y el 45% restante vive en países donde el espacio cívico es estrecho. El continente alberga un país además con un espacio cívico cerrado y uno solo de categoría abierto. ¡Wow! Eso deberíamos contrastarlo con los datos de Latinobarómetro. Y me da la impresión de que una cosa es el wishful thinking de los ciudadanos que dicen, sí, nos gustaría la integración, y otra es la realidad de los espacios en donde pueden participar en sus propias democracias, en sus propios países, y eventualmente, y ahora paso sí a la lonjita del medio, en el proceso regional. Quiero cerrar solamente esta parte con algo muy importante. Las legislaciones a nivel doméstico para el desempeño de las organizaciones de la sociedad civil y para su participación se han ido ampliando y han ido reduciendo sistemáticamente el espacio de las organizaciones sociales. Ahora, cuando nosotros analizamos en perspectiva histórica la situación de esa lonjita, vemos que en la década del 90 el espacio más significativo de participación de la sociedad civil fue generado en torno al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso persiste, pero con muchos cambios y con algunos datos llamativos. Cuando ustedes van a la lista, CRIES es miembro de la lista de actores sociales que participan en la OEA. Cuando ustedes van a esa lista, sobre 700 y tantas organizaciones, 600 y pico son organizaciones de base norteamericana, es decir, son las que pueden percibir financiamiento para asistir a los eventos. Y el resto tiene que ver cómo se las arregla, porque en general la OEA no aporta mucho. Entonces, esto que fue el avance más importante en términos de participación de la sociedad civil en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, está ahora también cuestionado por distintos mecanismos, pero quizás lo más importante de señalar es que es un espacio que persiste y que todavía tiene un impacto
significativo sobre la defensa de los derechos humanos. Ahora bien, cuando nosotros de ahí arrancamos a ver el segundo nivel de participación, por ejemplo, en el caso de las Cumbres de las Américas, donde la OEA tiene una secretaría especializada para organizar la participación de la sociedad civil, vemos lo mismo. Son las mismas organizaciones que se trasladan a esa participación con cambios de agenda. Y esto es muy llamativo. El cambio de agenda que más me llama la atención es que de la década del 90, que hablábamos de los derechos humanos, ahora en el sistema interamericano en general, pasamos en la Cumbre de Lima a hablar de la gobernanza democrática contra la corrupción, y pareciera que la corrupción es el eje de lo que deberíamos estar prestándole atención. Pero cuando nosotros vamos a ver qué es lo que tienen que decir las organizaciones de la sociedad civil y cómo participan en esa agenda, es extremadamente limitado. Esto solo para hablar del sistema interamericano. Cuando nosotros pasamos a los espacios generados de participación de la sociedad civil de lo que ha sido el regionalismo posliberal o poshegemónico, bueno, la verdad que el desaliento cunde, porque tuvimos un pico de participación, de movilización social muy importante en torno al ALCA, y en el 2005 lo que pasó no fue solamente con el ALCA, no fue solamente por la decisión de Brasil, Argentina y Venezuela, sino por la presión de una red muy importante de la sociedad civil que se llama todavía la Alianza Social Continental. El pequeño detalle es que la agenda de la Alianza Social Continental, construida en un espacio a lo largo y a lo ancho de las Américas, fue cooptado finalmente por el ALBA. Y lo único que quedó de eso fue un mecanismo de participación de los movimientos sociales en el ALBA, que en realidad no funciona. Y de ahí, si seguimos analizando, las nuevas instituciones que surgieron con el regionalismo poshegemónico, se reproduce el mismo cuadro. En la UNASUR hubo una declaración formal sobre un mecanismo de participación ciudadana, que nunca funcionó. En la Alianza del Pacífico también hay una mención a la necesidad de la participación ciudadana, pero nunca se concretó. En el caso de la CELAC, sí, hay menciones de la participación ciudadana, pero tampoco se concreta. Entonces, si vemos en retrospectiva, lo importante ha sido que durante 10, 15 años hubo una gran movilización social expresada en las cumbres sociales. Y las cumbres sociales no solamente transmiten una agenda a los gobiernos en todos los esfuerzos intergubernamentales, sino que además de transmitir una agenda, bueno, lograron cosas como esta. Nadie menciona esto como un hecho, pero es un hecho fáctico, valga la redundancia, muy importante. El término UNASUR fue acuñado en la Cumbre Social de Cochabamba. Y el presidente Chávez, con muchísima habilidad, recogió ese término y lo volcó después a la creación de UNASUR. Bueno, ustedes dirán, bueno, frente a ese panorama desolador, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que primero hay que entender que una cosa es la expresión en una encuesta de buena voluntad, de que la ciudadanía está interesada en la integración, probablemente sea cierto, pero habría que ver cómo esto se vincula con la defensa de algunos de los valores que incumben a la ciudadanía. Y el segundo elemento es ver hasta qué punto realmente hay un compromiso con los temas no solamente de integración, sino de relaciones internacionales en la ciudadanía, para poder aprovechar los mínimos espacios cívicos existentes para ir construyendo algunos temas de recomendaciones y de agenda para los organismos intergubernamentales. Lamentablemente, esto es una tarea por hacer. No la están haciendo los gobiernos y no la están favoreciendo, estemos claros en eso, y la sociedad civil está extremadamente debilitada como para avanzar en este sentido. Consecuentemente, yo cerraría diciendo, no quiero cerrar con una nota negativa. Hay algunas iniciativas que están funcionando. La Mesa de Articulación de Organizaciones No Gubernamentales ha sido muy activa, pero ha sido muy activa justamente por el apoyo de la Unión Europea.
El resto está en veremos. Pero en todo caso, para cerrar, lo que les querría decir es que tenemos un inmenso pedazo de pan arriba, un más pequeño pedazo de pan abajo y una lonjita muy finita de jamón en el medio que no se sabe si no se va a desaparecer en cualquier momento. Gracias. Agradecemos al profesor Andrés Servín y finalmente contaremos con la ponencia Un ensayo de gobernabilidad autónoma regional en un contexto de gobernanza-gobernabilidad subregional, la dimensión político-institucional de los procesos de integración de América Latina 2000 a 2016, del profesor Alberto Rocha de la Universidad de Guadalajara de México. Sí, buenos días. Pero lo primero que voy a hacer es agradecer indudablemente a la Universidad Cooperativa de Colombia, la persona de su rectora que está aquí presente con nosotros, pues un agradecimiento también a Edgar Vieira, pues promotor de este evento, indudablemente juntamente con José Briceño que está aquí. Pues nosotros también hemos cooperado un poco en todo esto, pero no en la medida en que ellos sí lo han hecho, definitivamente. Bien, yo no voy a usar mi Power, traje un Power demasiado extenso, he eliminado muchísimas partes y entonces voy a exponer rápidamente. Yo sé que hay que ganar tiempo. Bien, y mi introducción yo lo que digo es que vamos a abordar cuestiones de gobernabilidad y gobernanza en el plano regional y subregional de los procesos de integración regional. Lo anterior solamente yo digo es posible si antes hacemos un recorrido por cada una de las dimensiones político-institucionales de los procesos de integración regional y subregional existentes, ejercicio que yo he hecho, bien, pero que estoy dejando en mi bolso, bien, porque es imposible. Como resultado, entonces, de este recorrido analítico, hemos procedido a clasificar las dimensiones político-institucionales de los procesos de integración en 4 categorías. Entonces, primero está la forma político-institucional simple, segundo, la forma político-institucional relativamente avanzadas, tercero, la forma político-institucional avanzada y dinámica, y cuarto, la forma político-institucional amplia y compleja. A cada una de estas formas le corresponden diferentes prácticas de gobernabilidad y gobernanza. Entonces yo digo que para la primera tenemos un caso de gobernanza llana, si quieren ustedes plana. Segundo, para el segundo caso tenemos la gobernanza, una gobernanza intensa con rasgos de una gobernabilidad germinal. Y en tercer lugar, para la tercera categoría que he mencionado, o la tercera forma que he mencionado, tenemos una gobernanza fuerte acompañada de una gobernabilidad establecida. Bien, indudablemente todo esto lo estoy contextualizando en el periodo del 2000, 2015, 2016, bien, en el cual pienso que se habría ensayado un proceso de gobernabilidad autónoma regional a partir de la creación y puesta en funcionamiento de la CELAC. Bien, la idea que tengo es la siguiente. En términos de hipótesis, yo digo que este ensayo de gobernabilidad autónoma regional buscaba sincronizarse con las experiencias de gobernanza y gobernabilidad subregionales existentes, pero entre la gobernabilidad del plan regional y las gobernanzas y gobernabilidades incipientes del plano subregional, no habría habido una buena correspondencia debido a las inercias existentes y a las situaciones de intergubernamentabilidad prevalecientes. Voy a referirme a eso dentro en un momento, en ambos planos. Pero esto no impidió que se formaran consensos y se impulsara una dinámica interna regional y una dinámica externa también regional. Ambas dinámicas generadoras de cohesión, unidad y autonomía de la región, por lo menos en esa tercera etapa. Entonces, para mí existe pues una tensión entre la homogeneidad, entre comillas, del esquema político e institucional de la CELAC y con respecto a la heterogeneidad de los esquemas político-institucionales de los procesos de integración subregional. Hay una suerte de no correspondencia, hay una suerte de contradicción, etc. Entonces, bien, otra idea más, yo digo
que hasta el año 1999 América Latina se habría mantenido subordinada en una suerte de gobernabilidad continental, donde los Estados Unidos impartían la dirección política y la OEA se encargaba de implementar la gobernanza continental, que implicaba toda la región latinoamericana y caribeña. Y entonces esta situación que acabo de mencionar habría tendido a cambiar desde el año 2000 y habría durado hasta los 2015-2016. Bien, hay punto primero, entonces, sobre gobernabilidad y gobernanza en el nivel espacial nacional del sistema mundo. Bien, aquí voy a resumir esto para avanzar rápidamente. Yo entiendo por gobernabilidad, entonces, dirección política más gobernanza. Y entendiendo gobernanza, gestión de los asuntos públicos, ya sean nacionales o internacionales o en cualquier otro nivel. Para mí esa es gobernabilidad. O sea, no hay gobernabilidad sin dirección política. Entonces eso es clave, y por lo tanto cuando se habla de gobernanza creo que se tiende a obviar la cuestión de fondo, es decir, de dónde viene la dirección política en cualquiera de los planos, y por lo tanto si obviamos esto, obviamos muchísimo del problema o de los problemas que se plantean en cada uno de los planos, ya sea internacional, nacional o local o etcétera, en otros planos como lo del sistema mundo emergente, ya sea global, regional, postnacional o local, etcétera, etcétera. Entonces, bien, aquí solamente decir rápidamente que entonces la gobernabilidad es una variable dependiente y por lo tanto dirección política y gobernanza son variables independientes. Eso es fundamental para entender todo el problema de la discusión sobre gobernabilidad y gobernanza. Ahora, gobernabilidad y gobernanza en el nivel internacional es otro punto sobre esto. Entonces, yo digo que hay un problema de gobernabilidad durante el periodo de Guerra Fría, durante la bipolaridad. Bien, entonces, la dirección política viene de los hegemones, no viene de Naciones Unidas, que había sido creada para esa, y menos del Consejo de Seguridad, porque está bloqueada por el veto. Entonces, y después en posguerra fría hay dos etapas que me parece fundamental tener presente. La etapa de la unipolaridad, que va de 1990 al 2000, en el cual indudablemente la dirección política, la dirección política viene directamente del hegemón, viene directamente del hegemón en plaza, la unipolaridad, y por lo tanto esto dura toda esa década. Y después tenemos la etapa de la unipolaridad desafiada que va del 2000 al 2016, en el cual aparecen otros actores como ya no solamente la superpotencia y el G7, sino además los BRICS, China, Rusia, etcétera, etcétera. Bien, avanzo. Entonces, gobernabilidad y gobernanza a nivel en el sistema mundo emergente. Yo lo que digo es que, indudablemente, si nosotros nos desplazamos del sistema mundo moderno al esquema del sistema mundo emergente, en el nivel global no hay ni gobernabilidad ni tampoco menos gobernanza. Hay actores nuevos, sí, pero no hay nada que se pueda llamar gobernanza ni gobernabilidad. Ahora bien, indudablemente, si bajamos a los niveles, el problema se comienza a plantear de otra manera, a nivel de las regiones, en la Unión Europea o en otras regiones del mundo, donde pueden haber situaciones de gobernabilidad como en la Unión Europea, o en otros donde solamente puede haber gobernanza con algo de gobernabilidad, y en otros donde simplemente hay pura gobernanza. Bien, proceso de integración regional de América Latina durante el tercer periodo de su desenvolvimiento. Ya sabemos que el primer periodo de la regionalización va de 1960 a 1970, ya sabemos, regionalismo cerrado, segunda etapa del 80 al 90, regionalismo abierto, etcétera, etcétera. Para la tercera etapa, que es la etapa del 2000 al 2015, 2016, ahí sí hay novedades. No me voy a detener sobre esto, pero hay por lo menos el aumento de las subregiones, se crean más subregiones. Segundo, se crean dos regiones meso, como es Mesoamérica y Sudamérica, bajo la hegemonía de México como potencia regional y de Brasil como potencia regional en Sudamérica, etc. Y más abajo de eso están todos los esquemas de integración subregional y más abajo los bilaterales, etcétera, etcétera. Pero la novedad aquí, ¿cuál es? La novedad es la CELAC. ¿Bien? Más allá de lo que acabo de mencionar, creo que la novedad es la CELAC, porque por primera vez se genera en América Latina una instancia de producción de dirección política. Y eso me parece fundamental, eso es lo cualitativo en la región durante el periodo del 2000 a 2015.
eso está bloqueado ahora, etcétera, etcétera. Bien, voy rápidamente a la clasificación de las dimensiones político-institucionales de los procesos de integración regional y subregional de acuerdo a sus organigramas. Tengo todos los organigramas ahí, pero yo digo que hay esquemas simples, pues. El TLC México-Colombia y el TLC México-Chile, pues aquí indudablemente son instituciones sencillas, económicas, comerciales o similares, son órganos dirigidos por tecnocracias, aquí no hay en absoluto idea de sociedad civil y indudablemente aquí se pueden anotar todos los TLC bilaterales y algunos otros como el ACE, que son ACES, etcétera, etcétera. Después están los esquemas relativamente avanzados, ALBA, Asociación de Estados del Caribe y el proyecto de integración mesoamericano. Aquí las cosas cambian un poquito, no voy a leer todo esto, tienden a cambiar algo. Aquí, indudablemente, las instituciones comienzan a tener un mayor nivel de avance, pero en lo fundamental se sigue todavía en instituciones de carácter comercial, económico-comercial, hay algo de instituciones políticas, etcétera, etcétera. Después están los esquemas avanzados y dinámicos, la CELAC, la UNASUR y la Alianza del Pacífico. Aquí hay un cambio mayor todavía. Creo que hay un aumento de instituciones que son, me parece, importantes, etcétera, etcétera. Bien, y finalmente están los esquemas amplios y complejos como la CAN, la SICA, el CARICOM y el Mercosur. En este caso, creo que son los 4 ejemplos de uniones aduaneras imperfectas indudablemente y que tienen metas de ir un poco más allá en los niveles de integración, aunque el caso de la CAN, pues ya sabemos, está en una crisis espantosa, etcétera, etcétera, es posible que desaparezca. Bien, pero entonces, en este caso último, que me parece en el cual quiero poner quiero insistir, en este caso último, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos una combinación de instituciones intergubernamentales, que son mayoritarias, pero ya hay un mínimo de instituciones supranacionales. Y eso me parece muy importante, porque eso nos lleva a decir y a plantear de que hay un mínimo de gobernabilidad acompañado de una gobernanza muy importante. Entonces las cosas comienzan a cambiar y eso me parece sumamente interesante. Ahora, después yo he hecho una clasificación de las dimensiones político-institucionales de los procesos de integración regional de la siguiente manera. Yo entonces ya lo dije hace un momento, existen indudablemente las instituciones que pueden ser clasificadas como formas político-institucionales simples, llanas, TLCs, puramente TLCs y acuerdos bilaterales, la forma político-institucional relativamente avanzadas, ALBA, Acción de Estados del Caribe y el proyecto de integración mesoamericano, bien, donde la gobernanza es intensa, a la que se añaden rasgos de una gobernabilidad germinal. Bien, después tienen ustedes la forma político-institucional avanzada y dinámica, CELAC, UNASUR y Alianza del Pacífico. Resumo, digo, aquí la práctica de la gobernanza es un poco más fuerte y está complementado por un ejercicio de gobernabilidad creciente. Entonces las cosas comienzan a cambiar y finalmente la forma político-institucional amplia y compleja, CAN, SICA, CARICOM, Mercosur. En estos casos, yo digo, aquí la gobernabilidad ha avanzado un poco más porque hay instituciones que han ido avanzando y se han ido consolidando en términos económicos, políticos, sociales e incluso hasta culturales, y además de eso hay una gobernanza, por lo tanto, como tal. Entonces hay gobernabilidad más avanzada y con una gobernanza fuerte como tal. Bien, y con respecto a la CELAC, yo resumo la cuestión de la CELAC diciendo lo siguiente. Yo digo que con la CELAC se construyó en la región latinoamericana y caribeña un bosquejo de gobernabilidad y gobernanza regional, en el cual en el primer plano están los órganos regionales, indudablemente la CELAC al medio, juntamente con los otros, siguen los otros esquemas, los mesorregionales, más abajo los subregionales y los TLC. Yo creo que eso es un esquema o mejor un bosquejo de gobernabilidad y gobernanza regional. Bien, y eso es lo que permitió que en América Latina, en ese periodo, se pudiera impulsar una gobernabilidad autónoma regional, que es lo que se está perdiendo en los momentos actuales. Yo creo que entonces eso es fundamental, es decisivo, creo que fue el punto clave decisivo durante el periodo que acabo de mencionar. Conclusiones, y con eso termino, por favor, dame 2 minutos si es que ya me pasé o no. Primera cuestión, en el cuarto periodo, entonces digo, del proceso de integración regional, nos encontramos en una total incertidumbre, que va del 2016 para adelante, es el cuarto periodo. La CELAC se encuentra
paralizada como foro político diplomático. No hay consenso y tampoco cumbres presidenciales. La UNASUR también se encuentra casi detenida como foro político diplomático. Tampoco hay consenso y un grupo de países se ha retirado temporalmente. Espero que sea temporal, como en el caso de la CELAC. El Mercosur se encuentra en proceso de reorientación político y de reestructuración institucional. Bien, la CAN posiblemente desaparezca. Y digo, anoto entre paréntesis, la primera víctima del bilateralismo exacerbado en la región. También sucedió lo mismo con el G3. Voy a terminar. Dicho sea de paso, el bilateralismo extremo termina tarde o temprano por cuestionar la misma región. Bien, el SICA y la CARECON se encuentran en situación de bajo perfil y a la espera. La Alianza del Pacífico aparece como el proceso que se mantiene y persiste, porque está apuntalado por gobiernos neoliberales, entre comillas. Lo pongo entre comillas y le voy a explicar por qué. Y por lo tanto, se estaría buscando redefinir el llamado regionalismo abierto, que también lo coloco entre comillas, porque entre neoliberalismo y regionalismo abierto me parece que hay una sincronía muy fuerte y ambos están obsoletos, no tienen futuro, definitivamente. Bien. Aunque dicho de paso, habría que anotar que el neoliberalismo y el regionalismo abierto se encuentran agotados en el mundo y en América Latina. Creo que eso es una de las cuestiones que hay que poner por delante ahorita en el balance de la situación mundial actual. Lo cierto es que el mundo se ha encaminado hacia una multipolaridad estatal, que creo que es el consenso de este Congreso. Creo que ese es el punto de partida. Pero la cuestión de fondo es el balance de cómo se llega a la multipolaridad estatal. El balance. Entonces, yo digo rápidamente, Andrés Servín lo apuntaló ya, se terminó el orden, se terminó el orden que apareció en 1945 y que dio lugar a la bipolaridad, y se habría terminado también el ensayo de unipolaridad que impulsó Estados Unidos juntamente con el G7. Entonces, por lo tanto, el orden mundial económico, político, social y cultural está en crisis, y eso pone en crisis a todo, definitivamente. Entonces estamos en tiempos de redefiniciones. Creo que hay 3 doctrinas que están en la disputa, y con eso cierro, ya voy a cerrar. No, pues imagínate, uno viene de tan lejos y no, ya termino. Hay 3 doctrinas que están, yo sé que no te corrió, yo lo vi correr, pero bueno. Qué bueno, yo también estoy corriendo, termino. He perdido 30 segundos. Ya perdí 30 segundos. Yo digo que hay 3 doctrinas que están en pelea en estos momentos en el nuevo escenario internacional multipolar. Y ese es el conservadurismo populista regresivo de Donald Trump, de Theresa May, Inglaterra, y otros que lo están siguiendo, que están impulsando un bilateralismo nacionalista y supremacista, y que creo que es altamente corrosivo de los procesos de integración regional, y que están impulsando no solamente el bilateralismo, sino también el minilateralismo, pero creo que esto es como resultado de la multipolaridad. Ese es el nuevo contexto, Bien, y así sucesivamente. Está la segunda, que es el conservadurismo neoliberal extrovertido, que impulsó el multilateralismo neoliberal, que está en repliegue. Creo que los bastiones que quieren es Alemania y Francia. Y por último, la tercera doctrina del nacionalismo neodesarrollista progresivo, es decir, que impulsa un multilateralismo neodesarrollista e industrializante, en ascenso, el caso de China, Rusia e India. Y entonces, indudablemente, queda la pregunta, y entonces la pregunta que queda es decir, bueno, ¿por dónde enrumbamos a América Latina? ¿Cuál es la estrategia de América Latina como región para enfrentar el nuevo problema que se plantea en el mundo, la multipolaridad y el desarreglo de todos los órdenes que se fundaron en 1945 y que continuaron hasta la llegada de Donald Trump? Gracias. Gracias, profesor Rocha. Para concluir este panel, realizaremos una sesión de preguntas corta, moderada por el profesor José Briceño. Gracias. Estamos en verdad muy sobrepasados con el tiempo, así que voy a pedir, yo sé que es un trabajo feo de tener que limitar el tiempo, es el trabajo de malvado en las películas, pero alguien tiene que hacerlo y me ha tocado hacerlo y yo lo tengo que hacer. Entonces pido comprensión en eso, respuestas breves. Hay 3 preguntas, pero realmente vinculadas con las ponencias. Hay una
hay otra que se vincula de alguna manera con el tema de la integración, por ejemplo, con las ponencias. La pregunta vinculada con la ponencia creo que está dirigida a Andrés. ¿Qué rutas desde la integración regional se puede visualizar para enfrentar la fatiga y desesperanza de la sociedad civil? La otra que se relaciona con la integración regional es una pregunta muy global, no sé, además creo que es una de esas preguntas que nunca tienen una respuesta definitiva, si la integración regional es una estrategia o es un fin en América Latina. Esas serían las dos preguntas. Quizás Andrés directamente comienza y luego si alguien quiere hacer alguna reflexión breve, Alberto, por favor, breve, sobre si el tema es si es una estrategia o es un fin, una respuesta breve. Andrés. Sí, gracias por la pregunta. Yo podría salir del paso diciendo que, bueno, todavía estoy trabajando en ese tema, pero la realidad es que frente a la desesperanza y a la fatiga de la sociedad civil, y más que nada frente a la reducción de los espacios de participación cívica, lo que está surgiendo son respuestas en términos de temas de una agenda fragmentada. Y lo voy a ilustrar muy cabalmente con el caso de Venezuela, porque Venezuela sí es el epicentro de muchas de las cosas que están pasando y que nos olvidamos de mencionar en términos de cómo afectan a la región. Por ejemplo, hay una serie de iniciativas de la sociedad civil que abordan no la crisis interna venezolana en su dimensión política, sino fundamentalmente la crisis humanitaria. Y eso es un tema de la agenda de muchas de las organizaciones de la sociedad civil. Hay otros temas similares en torno, por ejemplo, al cuestionamiento a la reprimarización, el extractivismo, pero el problema fundamental es que no hay una agenda integral de la sociedad civil. No hay una serie de temas conectados que movilicen a los grupos dispersos que están trabajando en estos distintos temas. Y la construcción de ese espacio se hace extremadamente difícil, no solamente por la reducción de los espacios domésticos que ya señalaba, sino porque estamos entrando en una fase iliberal donde los temas de la sociedad civil, que son democracia, derechos humanos, desarrollo, agenda social, etcétera, etcétera, que son los temas blandos de la agenda internacional, van siendo cuestionados, eliminados o ignorados ampliamente. Muy bien. ¿Hay alguna reflexión sobre la otra pregunta? Bueno, me parece que es obvio, ¿no? La integración no puede ser nunca un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para conseguir unos objetivos. Lo importante es cómo has diseñado esos objetivos y si los instrumentos que pones para la integración o para conseguir esos objetivos son los adecuados, ¿no? Y ahí es donde está el camino. Y aparte es cierto, eso sí, que la integración, en el momento que se crea un mecanismo de integración, hay unas dinámicas internas que hacen bueno, pues que se generen unos caminos o es como la Unión Europea, ¿no? Se empieza por una cosa y se va llevando a otra, el funcionalismo y todo. Pero de todas formas, lo que es obvio es que lo que hay que tener muy claro es cuáles son los objetivos para ver cuáles son los instrumentos de integración que necesitas. Sí, yo rápidamente diría dos cosas. Es decir, creo que cuando hablamos de los procesos de integración de América Latina y el Caribe hay dos cuestiones, que son dos modelos y que están puestos por delante, indudablemente, que se han convertido paradigmáticos. ¿Bien? Entonces, el primero es el de la Unión Europea y el segundo, indudablemente, el TELCAN. El problema de la Unión Europea es que, indudablemente, es un modelo societal, es un modelo de construcción de una nueva sociedad regional en términos económicos, políticos, sociales y culturales, pasando desde los niveles más sencillos y más planos, digamos, más de abajo, hasta niveles superiores. Este es el proyecto que, indudablemente, lo que tenemos de la Unión Europea, y creo que todavía se sigue persistiendo hacia allá. Lo que acaba de plantear el presidente Macron, y que indudablemente la presidenta Angela Merkel, la primera ministra Angela Merkel, se resiste. ¿Bien? A seguir esos planteamientos. Entonces eso me parece fundamental. Pero el otro esquema, ese es un paradigma. El otro esquema es el del TELCAN. TELCAN es decir, simplemente integración en mercado. Y claro, si tenemos en cuenta lo que se ha expuesto, si eso es integración o no es integración, no lo sabemos, pero es un modelo de integración. Y ahí está presente. Y por lo tanto, con ese modelo es contagioso. Y nos ha contagiado en América Latina. Y en América Latina nos hemos debatido entre, indudablemente, los dos modelos y no sabemos para dónde vamos a ir. Y entonces, ¿qué hacemos?
¿Cuál es la solución? ¿Nos vamos para el camino de la Unión Europea que siguieron las cuatro uniones aduaneras imperfectas, una ya totalmente en crisis, o nos vamos en la dirección más sencilla de TLCs muy económico-comerciales, o nos quedamos en un término intermedio? Quizás por eso la Alianza del Pacífico aparezca como algo interesante. Pues nos quedamos en algo intermedio, con instituciones, ya lo dijo Andrés, lo dijo también Nolte, indudablemente con instituciones un poco sencillas, pero indudablemente con un tratado de libre comercio abajo que pueda avanzar hacia posibles uniones aduaneras o algo de mercado común. Entonces, bueno, son los desafíos que tenemos, pero la cuestión de fondo es ya a dónde, no sé, por dónde nos orientamos y qué camino seguimos. Gracias. Corto, estoy de acuerdo con Ana Ayuso que la integración es una estrategia, no solamente por un fin, pueden ser diferentes fines, desarrollo, autonomía, paz, pero como lo mencioné al principio Andrés Malamud, también hay un elemento, yo diría, identitario, es parte del discurso, del narrativo latinoamericano la integración, entonces hay también ese aspecto. Bueno, hemos concluido, muchas gracias.